Todos los acontecimientos que ocurrieron en torno a la pasión de Jesús, su juicio, su condena, su muerte y el sepulcro vacío, sucedieron en Semana Santa. Y en esos días también se vio de qué manera se comportaron sus discípulos, la traición de Judas, la cobardía de Pedro, la huida de todos los apóstoles, la fortaleza de María su madre, el coraje de Juan junto a la cruz y la fidelidad de María de Magdalena. Este último personaje, María Magdalena, o María de Magdala, tuvo un papel clave en la vida de Jesús y de la iglesia primitiva. Los datos que nos ofrecen los evangelios sobre su vida son escuetos. En Lucas 8:2 leemos y también algunas mujeres, a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades, María, por sobrenombre Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Magdala fue una ciudad judía situada en la orilla occidental del lago de Genesaret, que floreció sobre todo desde el S2 a.C. hasta el S4 después de Cristo. Tenía importantes construcciones portuarias que incluían una gran torre, tal vez la que dio origen al nombre de la ciudad. Magdala significa precisamente la torre. La localidad era conocida en el mundo grecolatino como Tariquea y como toda metrópoli portuaria poseía muchas tabernas y prostíbulos. Y es de allí es donde toma su nombre María de Magdala. Algunos autores antiguos asociaron su nombre Miriam, traducido como María, y el vocablo Megatlela que significa cabello trenzado y unieron ambos creando María la que posee el cabello trenzado o María Magdalena. Según el Talmud, ese nombre se les daba a las mujeres que constantemente se arreglaban, eufemismo para designar a las jóvenes que se dedicaban a la prostitución. Y la ciudad de Magdala era reconocida como un gran centro no solo de comercio portuario, sino de aquella actividad. A menudo, se la confunde con la mujer adúltera que iba a ser apedreada, y ante la cual Jesús pronuncia una de las frases más célebres: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y con aquella otra mujer que ungió los pies de Jesús con bálsamo. Pero son todas personas diferentes, aunque muy erróneamente el imaginario popular y las tradiciones equivocadas originadas en la homilía del Papa Gregorio Magno, que unificó todos los pecados en ella, a todas estas mujeres las ha asimilado a una sola, María Magdalena. La imagen de mujer pecadora, redimida y penitente caló hondo y la devoción a María Magdalena comenzó a expandirse. Algunos peregrinos medievales pasan por Magdala y dan testimonio de un culto a María Magdalena. San Burcardo en el S8, dice que vio allí la casa de María Magdalena y entró en ella. En el S9 Epifanio dice que a 3 kilómetros de Tabgá hay una iglesia que contiene la casa de la Magdalena. La misma ya existía antes del S9, en el S13 la iglesia de la Magdalena seguía en pie, aunque había sido convertida en un establo. El lugar siguió habitado por los árabes durante los siglos sucesivos con el nombre de El Megdel, que preserva el antiguo nombre de Magdala. Es decir que no hay dudas que el lugar de donde provenía María Magdalena era conocido. Los evangelios la mencionan como la primera de un grupo de mujeres que estuvieron en la crucifixión de Jesús, Marcos 15, 40-41, y que se quedaron sentadas frente al sepulcro, Mateo 27, 61, y mientras sepultaban a Jesús, Marcos 15, 47. También la ubican en la madrugada del día después del sábado, en el que ella y un grupo de mujeres volvieron al sepulcro a ungir el cuerpo con los aromas que habían comprado. Entonces un ángel les comunica que Jesús ha resucitado y les encarga ir a comunicarlo a los discípulos, Marcos 16, 1, 7. El Evangelio de Juan presenta los mismos datos con pequeñas variantes. María Magdalena está junto a la Virgen María al pie de la cruz, como leemos en Juan 19, 25. Después del sábado, cuando todavía era de noche, se acerca al sepulcro, ve la losa corrida y avisa a Pedro, pensando que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Al regresar al lugar del sepulcro se queda llorando y se encuentra con Jesús resucitado, quien le encarga anunciar a los discípulos su vuelta al Padre. Como vemos, el rol de María de Magdalena no fue menor, es la encargada de proclamar el querigma, es decir, anunciar que Jesús muerto había resucitado, el punto focal de la fe cristiana. Por este anuncio a los discípulos de Jesús, se convertirá en apóstol. La Iglesia de Oriente la denominó isapóstolos, es decir, igual que los apóstoles. La tradición oriental establece que fue enterrada en Efeso y que sus reliquias fueron llevadas a Constantinopla en el siglo IX. Tomás de Aquino será el primero en mencionarla como apóstol de los apóstoles.
En Occidente, a partir del siglo X, nace la historia, que carece absolutamente de fundamento histórico, que María Magdalena, Lázaro, quien había sido vuelto a la vida por Jesús y algunos más, cuando se inició la persecución contra los cristianos, fueron de Jerusalén a Marsella y evangelizaron la Provenza. Y que María Magdalena murió en Aix-en-Provence o Saint-Maximin y sus reliquias fueron llevadas a Vézelay. Notable si estudiamos las acciones de algunos de los que participaron en el drama de la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, Pedro lo niega 3 veces. Más adelante, en la construcción de la iglesia primitiva, Pablo será un cruel perseguidor de los primeros cristianos. Pero ninguno de estos serán recordados constantemente por esos hechos. Pero el supuesto pasado de María Magdalena parecería que era imborrable, y aún su penitencia a eternum no borraría de la memoria de las faltas de su pasado, los cuales siempre irían unida a su nombre, Magdalena, la pecadora arrepentida.